Estamos de regreso con más de Venezuela Empresarial con Mari Menuto a través de YouTube por Mundo UR Regiones. Amigos, estoy de regreso hoy en Venezuela Empresarial, por supuesto, a través de Mundo UR Regiones. Pues bueno, con un programa interesantísimo. A mí me gustan mucho los programas de los lunes porque nos colocan como en el escenario, como en el análisis de qué es lo que tenemos que decidir. Nos ayudan en esa toma de decisiones. Y por eso yo tengo ya en línea al doctor Juan Carlos León Verástegui, mi amigo personal, un hombre que yo admiro muchísimo, un buen amigo de Valencia, director de la firma de abogados León Verástegui y Asociados, vicepresidente de la Sociedad Amigos de Valencia y un ciudadano totalmente probo y honesto, íntegro, esas cualidades en peligro de extinción. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Mari, muchísimas gracias por esa presentación. Pero bueno, me quedó corta, lo que pasa es que no tenemos tiempo en el programa. Seguro. Mira, Juan Carlos, me encanta estar conversando contigo. Juan Carlos es abogado egresado de la Universidad de Carabobo, ha trabajado en la División de Asesoría Tributaria de la firma de consultores y auditores Pérez Mena, Evers, Báez, Morales y Asociados. Posteriormente en la empresa Marcelo y Rivero y sus empresas filiales trabajó como ejecutivo interno en el cargo de asesor de asuntos legales a nivel nacional. Actualmente él es fundador y director de la firma de abogados León Verástegui y Asociados y por supuesto vicepresidente de esa Sociedad Amigos de Valencia, nuestros queridos amigos, y director de la Fundación Ambiental de Venezuela y miembro del Tribunal Disciplinario de la Asociación de Escritores Carabobeños, articulista de opinión, escribe la columna Con Criterio, que ha sido publicada a nivel nacional en medios regionales. Ha sido, por supuesto, merecedor de múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Orden Ciudad de Valencia, la Orden Cristóbal Mendoza del Colegio de Abogados, la Orden Arminio Borjas de la Federación de Colegios de Abogados. Vieron que sí me quedé corta presentando a mi amigo Juan Carlos León. ¿Cómo está? Mira, Juan Carlos, conversemos acerca de esos derechos que tenemos los venezolanos a este tema del salario justo. Quiero que empecemos a conversar por ahí. Tú que manejas tanto el marco legal, ¿qué ocurre en las organizaciones? Nuestro sector privado lleva rato que está pagando ya por encima de ese mísero salario mínimo decretado por el gobierno nacional y sin embargo, por supuesto, aún el poder adquisitivo del venezolano no se recupera. ¿Cómo crees tú que debería ser desde el punto de vista legal las vías para que de alguna manera pudiera ponerse de acuerdo el patrono con el trabajador para resolver o acordar la materia salarial? Sí, Mari, realmente el empresariado venezolano y los comerciantes en general hacen un gran esfuerzo por pagar salarios un poco dignos a los trabajadores, mucho más de lo que establece el Ejecutivo con el salario mínimo mensual. Sin embargo, uno de los problemas que tiene el empresariado y el patrón en general es el tema de la inamovilidad laboral. Correcto. Sí, tenemos ya varias décadas con una inamovilidad que todos los años es renovada y esa inamovilidad ha permitido que algunos trabajadores, por supuesto que no todos, porque gracias a Dios el trabajador venezolano es gente responsable, sabe y se siente conforme cuando la liquidación está de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Pero otros tantos quieren un enriquecimiento sin causa y se hace bastante difícil para las empresas. Entonces el despido del trabajador, aun cuando existan las causales establecidas por la ley para despedirlo. Sí. Con este decreto nos remite a que debemos de asistir a un procedimiento administrativo ante la Inspectoría del Trabajo y una vez que sea calificado el despido de ese trabajador es cuando podemos prescindir de su servicio. Esto, por supuesto, es un tema bien delicado que tiene a la gente de recursos humanos y a los abogados prácticamente dedicados exclusivamente a atender estos temas. Totalmente. Porque si despides al trabajador sin haber hecho el procedimiento administrativo previo, el trabajador va y se ampara en el Ministerio del Trabajo y le van a dar el reenganche y le van a dar el salario caído. Esto, por supuesto, que limita mucho también al momento de discutir en las organizaciones cuánto va a ser el aumento del trabajador. Porque sabemos que tenemos entonces este tema del salario caído si el trabajador no cumple, si el trabajador está inmerso en causales de despido justificado, pero que no podemos despedirlo, entonces hay que negociar con el trabajador y como te decía, algunos trabajadores son bastante irresponsables, quieren un enriquecimiento sin causa,
a causa del despido de su trabajo. Entonces, eso nos está limitando muchísimo al momento de negociar con un trabajador el despido y al momento de emitir la organización un aumento salarial. Creo que el tema del Ejecutivo debe resolverse primordialmente por allí, porque las empresas quieren pagar un salario justo para retener a sus ejecutivos y a los obreros calificados, que los hay muy buenos en Venezuela. Pero tenemos este tema de la inamovilidad laboral. Yo creo que es la piedra más difícil que tenemos en este momento a nivel de empresarios y a nivel de comerciantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, además porque, bueno, nosotros en el trabajo que realizamos con diagnóstico organizacional en las empresas, encontramos como la gran debilidad, como bien dices, para los departamentos legales, para recursos humanos, para la gente que le toca comunicar dentro de la organización, para sus juntas directivas, explicar de alguna manera que no podemos honrar por encima de los compromisos que se están adquiriendo a nivel salarial, porque de alguna manera hay otra merma que sale, esa salida, ese chorro por esos grandes, incluso cuando se presentan procesos en tribunales laborales, que desfalcan de alguna manera a la empresa, que aumentan el gasto laboral de las organizaciones. Este tema, Juan Carlos, tú como experto en el área como abogado corporativo, ¿consideras que podría resolverse si la empresa acuerda un tema de moneda de cuenta, moneda de pago en el caso de las divisas, como de alguna manera de preestablecer cuáles son los procedimientos a la hora de liquidar prestaciones, a la hora de honrar compromisos con los trabajadores? No, recordemos que las normas del derecho del trabajo son normas de orden público, es decir, no pueden ser relajadas por acuerdo entre las partes, hay que cumplir exactamente lo que establece la legislación. Correcto. No podemos llegar a acuerdos que le mejoren al trabajador. No. Mejoren al trabajador, por supuesto, como son las contrataciones colectivas, sí, pero nada que mejore al trabajador. Entonces, son beneficios ya adquiridos por el trabajador, el tema de la inamovilidad, que es lo que nos tiene más atado, digamos así, a la hora de dar mejores aumentos salariales. Porque también muchas empresas están acordando entonces la bonificación. Sí. O sea, también que la bonificación, si es recurrente y permanente, se convierte en parte del salario. Sí, en derecho adquirido, ¿no? Sí. Y te iba a preguntar tú, en tu experiencia como abogado corporativo, ¿qué otro tema quizás ocupa mucho a las empresas? ¿Por qué te consultan? Por ejemplo, este tema ahorita de las fiscalizaciones, que han comenzado con una cantidad de causales y de requisitos que se pueden notar. ¿Cómo debería estar la empresa preparada para evitar, pues, de alguna manera incurrir en alguna falta de esta larguísima lista de requerimientos que está haciendo, por supuesto, el Estado a nivel de fiscalizaciones en las organizaciones? Sí, bueno, si vamos a hablar del tema tributario, es realmente de preocupación y ocupación gerencial. Sí. Porque tenemos una carga tributaria bastante alta. Altísima. Sí, la recomendación siempre, por supuesto, es que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias, tanto las personas naturales como las organizaciones tenemos que cumplir con ello. Y siempre mantener una asesoría constante, tanto con los expertos tributarios como con los abogados, de manera de evitar caer en multas y sanciones, porque las multas son una pérdida de dinero que no podemos imputar al costo ni nada. Por ejemplo, el tema de los impuestos nacionales, tendríamos impuestos, bueno, ya todos lo sabemos, impuestos sobre la renta, impuestos a grandes transacciones financieras, a los grandes patrimonios, tenemos los parafiscales, tenemos los municipales, pero fíjate que en el tema municipal hay algo que no es propiamente un impuesto, pero que está levantando muchas alertas, tanto a comerciantes como a empresarios, y es el tema del servicio del aseo, lo que muchos denominan el IMA, que tiene un monto bastante, aquí en Valencia lo denominan el IMA, es un monto bastante elevado por concepto de aseo, que no es propiamente un impuesto, pero que está golpeando bastante la economía de las empresas y sobre todo de los comerciantes pequeños y de los profesionales de libre ejercicio, porque las oficinas también son pechadas con este servicio bastante alto. Es muy alto, sí. Y es bastante alto. Entonces, además de toda esa carga tributaria, tenemos estos servicios. Y también el tema de los servicios afecta muchísimo a la economía de las empresas y de los comerciantes, porque muchos tienen que recurrir a generar su propia electricidad con una planta eléctrica, los pozos de agua. Entonces,
toda esa carga que debería estar en manos del Estado y prestando un buen servicio, tiene que asumirlo el empresariado o el comerciante. Eso refleja una merma en sus ingresos y una preocupación además a nivel gerencial, que no deberíamos dedicarle tiempo a ello, sino tiempo más bien a la productividad de la empresa. Sí, una estructura de costos muy abultada que lamentablemente pues escapa de las manos y del control del empresario, ¿no? Exactamente, pero que tienes que asumirlo o buscarle la solución a ello, porque es la única manera de mantener la productividad de tu organización. Sí. Y en medio de una situación económica que los financistas llaman la estaflación, porque a veces parece que la economía en Venezuela va a despuntar y va a mejorar, y inmediatamente nos damos cuenta de las pocas semanas que estamos nuevamente en una estaflación, que es ese estancamiento con una constante inflación, porque el margen de inflación, muchas veces ese porcentaje es más alto o es menor, pero es constante. Siempre tenemos inflación en Venezuela, y eso también, por supuesto, golpea a las organizaciones. Juan Carlos, entonces, tu recomendación para las organizaciones y empresas, en principio, por supuesto, estar siempre muy bien informado acerca de los escenarios y del marco legal que, por supuesto, atañe o impacta en la empresa. Por supuesto, de alguna manera, seguir solicitando, exhortando al Ejecutivo para revisar el tema de la inamovilidad, que pareciera ser un gran riesgo o continúa siendo pues un tema bastante crucial para las organizaciones. Y en el tema tributario, por supuesto, cumplir con toda la carga impositiva de la mejor manera posible, aunque eso, por supuesto, para muchas empresas, Juan Carlos, está representando el cierre de sus operaciones por no poder mantener una estructura de costos con tanta asfixia regulatoria. Sí, pero tenemos que hacerlo porque, como ya les dije anteriormente, las sanciones son pérdida de dinero, claro, y tenemos que evitarlas a toda costa. Entonces, mantenerse siempre con un asesor tributario y legal es la mejor manera de estar blindado a la hora de una fiscalización. Recordemos que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, y eso nos lo tiene establecido el Código de Comercio. Entonces, por eso siempre es importante tener una asesoría tributaria y legal constante. Así es, @abocorporativo, puedo darme, me tomo la confianza de compartir tu red social, @abocorporativo, ¿no? Sí, @abocorporativo en todas las redes sociales, y la personal @León Verástegui. Así es. Y también como recomendación, además del tema, por supuesto, de mantener el tema salarial, estar atentos a cuánto pudiese estar acordándose a nivel del Ejecutivo Nacional ese nuevo salario mínimo, y cómo hacer frente a este nuevo parámetro salarial dentro de las organizaciones, aunque el sector privado, por supuesto, siempre ha pagado por encima de ese salario mínimo. El tema de la inamovilidad, también quiero que hagas un llamado antes de terminar la entrevista a formalizar los emprendimientos, Juan Carlos. Yo siento que todavía hay mucha pequeña empresa, mucho emprendimiento de Instagram que no está representando ningún tipo de apoyo, no genera ingreso, no genera el fisco. ¿Cuál es el llamado y cuál es el procedimiento legal que tú puedes apoyar para que esos emprendedores tomen el paso de formalizar sus marcas? Sí, realmente, como lo dices, Mari, la persona no se debe quedar siempre siendo un emprendedor. La idea del emprendedor es estabilizarse, claro, y convertirse en un pequeño comerciante, en una microempresa. Sí. El llamado, por supuesto, es que aprovechen. Incluso actualmente hay una exoneración de aranceles en el registro mercantil para constituir sus compañías, y siempre que son como pymes, que es la denominación que les corresponde, tienen otros beneficios también desde el punto de vista fiscal. Entonces, anímense a darle forma a su emprendimiento, a organizarlo y a darle la estabilidad, el piso jurídico que necesitan para seguir creciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Además, muchos de ellos, Mari, les copian su creatividad o les copian su nombre, porque no tienen registradas sus marcas. Entonces, si no registras la marca, te vas a quedar simplemente en lista y vas a ser un eterno emprendedor. La idea del emprendimiento es que en un corto plazo te conviertas en un negocio sólido, ya estable y con todos los parámetros legales cubiertos. Así es. Muchísimas gracias
al doctor Juan Carlos León Verástegui, amigo personal, amigo de esta casa. Cuenta siempre con Venezuela Empresarial y por supuesto con la familia de Unión Radio para tus buenas noticias y esa asesoría tan importante, @avo corporativo, que tienen que tomar en cuenta las empresas para proceder de la manera legal en todas las instancias y hacer también un llamado a esos colaboradores a no acometer actos insanos, actos que vayan en detrimento de la organización, actos que no estén apegados a la norma en los casos, por supuesto, de bueno, como ya hay inamovilidad, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no es así? Exactamente, no aprovecharse de un artificio legal para hacer bien, ni para un enriquecimiento sin causa. Sí. Pues dan simplemente lo que les corresponde por la prestación de su servicio y se van tranquilos. Así es, porque nosotros todos tenemos que apoyar al sector productivo nacional, es la única forma de que Venezuela, por supuesto, supere esta etapa tan larga de crisis que le ha tocado vivir y por supuesto seguir sumando expertos como el doctor León Verástegui para apoyarnos en la organización a seguir creciendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a Venezuela Empresarial, a Mari Menuto y al equipo de producción. Gracias. Amigos.